Hola, hola, ¿qué tal, familia del corazón? Qué gusto estar con ustedes. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado en el en vivo de los viernes. Qué gusto estar con ustedes, de verdad. El tema de hoy, entérate hasta qué punto estamos de alcanzar nuestra meta. Uy, tema, ¿no? Ay, creo que me... A ver, déjenme ver qué pasó. Como que yo veo que estoy parado. Mm, mm. Oh, algo sucedió. No sé qué pasó con la cámara. Creo que me quedé. Ay, ay, ay. No sé si ustedes me ven bien, pero yo aquí me veo Ujú. Creo que se me desconectó la cámara. Caramba, espérenme. Creo que nada más me escuchan, ¿verdad? La corbata todavía nada luz. Perdón, creo que voy a tener que resetear este asunto. A ver, espérenme a ver qué puedo hacer. Dispositivo, video, cámara, zoom. Ay, no sé qué pasó, caramba. Creo que me quedé nada más estático. Creo que nada más me escuchan, ¿verdad? Caray. Déjenme ver qué pasó con mi cámara. Porque no quiere jalar. Ay, ay, ay. Qué lata con estas cosas. Sí, solo audio. Perdónenme, voy a tratar de encontrar el modo de arreglar esto desde aquí porque no sé qué pasó. ¿Saben qué? Voy a tener que... Ay, caramba, me choca que pase esto. Pero bueno, cosas de tecnología. Espérenme, por favor, los que han llegando me voy a salir otra vez y voy a volver a entrar. Vale, pero no sé, creo que no hay otro modo, caramba. Mm-hmm. Ok, rol de cámara. No quiere prender. Voy a tener que parece que ya prendió. Ay, qué bueno, creo que sí me ayudó un poquito. Bueno, ahorita me van a ver, nomás que voy con unos segundos de retraso, pero según yo ya está prendida mi cámara. Perdón. Bueno, ya. Ahora sí, ya me ven, ¿verdad? Ya estoy por acá. A ver, ahora sí me ven. Según yo ya me veo activo, pero no sé ustedes si ya me ven. Desconectar y conectar. Sí, Celita, lo que pasa es que si me desconecto tenía que trabar todo, bueno, volver a empezar. Ya, ahora sí. Bueno, familia. Es lo bueno que es cosas de la tecnología. No sé por qué caramba, creo que está fallando la entrada del USB de la cámara. Pero bueno, ya bueno es que ya estamos acá. Bueno, pues ya me escucharon. Ahora sí estamos. Ni modo, ya se quedó grabado así en el en vivo. Familia, entérate hasta qué punto estamos de alcanzar nuestra meta. Vamos a hablar de este tema el día de hoy. Y bueno, antes de eso les escribí algo en cuanto a una meta, pero primeramente personal. No personal mía, sino, dice así: en algún momento de tu vida lucharás con todas tus fuerzas de todo tu ser para alcanzar la meta que tanto anhelas. Una vez alcanzada esta meta y de disfrutarla, quizá ya después de un tiempo te darás cuenta que como que falta algo. Y es probable que comiences a cuestionarte si en realidad no valía la pena tanto esfuerzo, o que si tomaste el camino correcto. Pero si en verdad amas esta meta, trabajarás en ella y la amarás toda tu vida. Pero si solamente era un capricho, una meta lograda, pero desde el ego, te darás cuenta que vale la pena volver a empezar con otra meta que te llene más tu interior. Esto se puede considerar parte de tu despertar y evolución, ya que estamos dándonos cuenta de qué nos gusta y qué no. Da más placer y entusiasmo estar en el ínter de alcanzar o en el trabajo realizado en esta meta que cuando llega, ¿cierto o no? Bien, estamos prontos a alcanzar muchas metas como humanidad. La invitación aquí es gracias Cintia, ya me ves y escuchas, gracias. Bienvenidos todos los que van llegando. Estamos por alcanzar cosas que nunca en la vida, en toda la historia de la humanidad, se habían alcanzado. Entonces, creo que se está asomando aquí, no me percaté, se está asomando una lamparita. Espérenme, la ponemos acá para que no se vea. Según yo había
Volví a dar algo acá. Espérenme, es que ya sé qué pasó. Cuando volví a entrar a la cámara, según yo ya tenía todo acomodado. Entró de nuevo en la cámara. Y esto ahora sí ya. Ahí está, ya no se nota. Déjenme ver aquí. Para que me ilumine bien. Según yo ya. No, ahí está. Ya no se ve. Ok. Ok, creo que ya me ven mejor. Bueno, el punto es que han estado dándose ciertas circunstancias que nos dan a todos a pensar. Sobre todo lo estamos investigando y metidos en todo este asunto. Que falta bien poquito. Por ahí me llegó un reporte creo que es en Filipinas, que ya están prácticamente varias personas o ballenas, no sé, yo quiero pensar más bien que son ballenas, en NDA. Quiere decir que ya tienen sus fondos. No sé si ya les liberaron fondos o ya llegaron a su cuenta de QFS, pero que ya está. Es confidencial la fuente que me lo dijo, y le agradezco mucho, pero parece ser que pues nada más es cuestión de que liberen fondos. ¿Cuándo liberarían fondos? En caso que este fuera el caso. Cuando Irak reevalúe su moneda. No ha habido todavía nada, hasta creo que solamente algunas ballenas les han dado ya luz verde, prácticamente tienen su dinero en el QFS, pero no se han liberado fondos. Ahora nada más esperamos ese banderazo verde. Vale. Por otro lado, Luciano Pardo comenta que ya se cumplió el tiempo para ajustar Basilea 3, que todos los bancos se ajusten y tomen la norma de Basilea 3. Ajá. Y el ISO, que cumplan con el ISO 20022. ¿Esto qué significa? Pues definitivamente que banco que no alcanzó a cumplir con estos requisitos el 23 de enero va a quedar fuera. Hay una pequeña prórroga, pero no es mucho, y si no se cumplió a tiempo, pues entonces va para afuera, la quiebra de esa institución bancaria. Como quiera que sea, en un rato más, en unos años más, van a quedar fuera. La banca como la conocemos ya no va a ser la misma. Vale. Entonces, todo esto es por ayuda, también comenta Luciano Pardo, de nuestros amigos de la Federación Galáctica, de la Alianza Galáctica, como quieran decirles. Hay, hasta donde sé, hay 3 alianzas. Una es la Alianza Terrestre, los sombreros blancos, Alianza, los chicos buenos, como quieran llamarles. Tenemos también la Alianza Intraterrena, los hermanos que viven dentro de la Tierra. Y la Federación Galáctica, la Alianza Galáctica. Pues todas estas alianzas están ayudando a que esto se dé inminentemente. Se va a dar con la ayuda o sin la ayuda de ellos, de todos modos se iba a dar. Qué mejor, porque quiere decir que están acelerando el proceso. Eso es lo que nos contó Luciano Pardo. Gracias, Bárbara de Texas, por pasarme el dato, hermanita. También no lo encontré, estoy buscando en la página de Luciano Pardo el audio que me mandaste, muy interesante, muy bueno. Si quieren se los comparto en Conciencia en Amor Sagrado en Telegram. Por cierto, muchos de ustedes quizá sienten que lo sacamos del grupo de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. No fue así. Hubo una reestructuración de seguridad del canal. Para los que no han podido entrar o creen que se les expulsó, no es así. Simplemente tienen que ir a su Telegram personal. Váyanse a ajustes y ahí en la configuración van a tener que teclear el nombre de usuario. Tienen que inventar o poner un nombre de usuario, un username. Una vez que tengan su username, soliciten entrar, ¿vale? Muchos están en el coffee break. En el coffee break pueden decir, yo ya tengo mi nombre de usuario. Intenten entrar así de todos modos. Me han dicho que cuando ya tienen su nombre de usuario, vayan aquí a la descripción de este video o del último, el que quieran, y denle a la liga de Telegram para entrar. Y dicen que así ya han entrado varios, que sin problema. Si no pueden, háganmelo saber. Ahí están mis redes sociales, ya les he contestado algunos, otros por el Messenger de Facebook, me han mandado creo que un correo por ahí, ya les estuve explicando esto que les estoy explicando. Nadie fue expulsado. Simplemente ya se requiere tener un username aprobado por Telegram para que con esta verificación es como una seguridad para el canal. Con esto ya pueden entrar. Persona que no tenga su username en Telegram, pues no va a poder entrar. Vale, vámonos con sus comentarios acerca de todo este asunto. Pues bueno, bienvenidos a todos los que van llegando. Buenas noches allá en Europa.
Buenas tardes, casi noches allá en Sudamérica. Y bueno, que por cierto, el famoso, ya los que vieron el video último que subí del reloj contador, de la letra número 17 del abecedario, porque si digo quién, luego aquí anda la censura más fuerte cada vez. Entonces ya saben a qué letra del abecedario me refiero. Como el apellido de Cristian Quintero, que entró a primero dar su primer mensaje aquí en el en vivo. Cristian Quintero, ojo, lo que me refiero es con lo que inicia su nombre, la inicial de su apellido. A ese nombre me refiero, a ese reloj contador. Ahora la cambio, resulta que iba a entrar ya, quedaba, en este momento debería estar llegando, o ya debería haber llegado a 0, y no, lo cambiaron unas horas más, que según yo deben ser como 5 o 6 horas más todavía. Y pues ya, como ya les expliqué en ese audio, en ese video que les subí, que por cierto me lo chutaron, me lo copió, se lo piratearon, literalmente de un canal que habla de Gesara Nesara. Precisamente me lo chutaron, ya lo reporté porque no me dio chance ni siquiera tiene desactivados, como yo tiene desactivados los comentarios, seguramente le ha llovido, pero no me puede comunicar para pedirle, oye, por lo menos pon la liga de quién es, ¿no? Recomienda el canal también, no hay problema que lo compartas, pero como no se pudo, entonces lo que tuve que hacer fue pedirle a YouTube que checara eso, porque era un detalle de derechos de autor, porque todo lo escrito ahí es de mi palabra, de mi pensamiento y de mi voz. Entonces lo que hicieron fue jalar el audio, poner otro video encima, o nada más una imagen encima, y corre como siempre lo han estado haciendo en ese canal. Y bueno, en fin, pues sí es molesto, ¿no? Que la verdad uno tenga, pues, su trabajo, es creatividad. Yo quiero compartir la información, no hay problema, pero no de ese modo, familia. Ok, Janet 304, buenas tardes Alex, veo que la meta ya estamos prácticamente en ella. ¿Qué nos puede decir? Pues lo que les voy comentando ahorita. Ya quedó contestada tu pregunta, Janet. Hay varias cosas. También ya fue aceptado Irak en la Organización Mundial de Comercio, más todavía no está en Forex. Ojo, mucha gente dice, ya está, no, todavía no está. Cuando entre en Forex quiere decir que ahí está aceptado como moneda corriente de uso internacional y va a ser revaluada. Lo más probable es que llegue a 1.3 de dólar. O sea que alguien que tiene dólares va a tener que gastar $1.30 para comprar un dinar. ¿Vale? Y de ahí para arriba. Se cree que con eso arranca. No se sabe hasta dónde va a llegar. Las malas o buenas lenguas dicen que 3.5, que 4.5 dólares por dinar. En fin, de que va a subir, va a subir. Eso es definitivo. Nada más que ya como todo, habrá variaciones en donde a veces baja, a veces sube, pero con una tendencia a la alza. Vale. Entonces ya no se nos avisará porque sería el banderazo. Estamos cerca. Ya hay varias cosas que están denotando que estamos cerca, analizando, su servidor que está analizando todo el tiempo estoy analizando las cuestiones financieras, geopolítica, exopolítica, y pues eso me permite más o menos darles una información para que al final la convierto más en espiritual. Vale, por eso el hincapié de sus metas personales. Pero antes de hablar de esto, vámonos con últimos comentarios de lo que les dije. Ok. Finalmente luego entraron en vivo, dice Darío Chali. Bienvenido, Darío. Ok. Cecilia Jaramillo pregunta, dice, ¿sabe usted cómo va lo de las entregas acá en Colombia después de la reunión que se hizo ayer en Bogotá con la líder? No sé si, no contesto ninguna pregunta de la señora Doris ni de Betsabe, no tengo idea de cómo sea ese grupo, creo que tiene que ver con Sara Quesada y creo que no tiene que ver. Creo que ya me volví a desconectar de la pantalla. Otra vez se quedó. Ya se volvió a fregar esta cámara. No sé qué me está haciendo un jueguito. Aquí ya me quedé yo otra vez me quedé otra vez ¿cómo se llama? Me quedé paralizado. Lo bueno es que por lo menos creo que me están oyendo, ¿no? El video del reloj, ok. Bueno, déjenme activar mi cámara primero, déjenme ver qué carambas pasó. Oh, caray. Ajá. Bueno, en lo que se reactiva, porque no sé qué caramba está pasando, según yo no he movido ningún cablecito y me está fastidiando la existencia ahorita. Bueno,
Dice por acá, otra vez se congeló. Sí, apenas me percaté, Angélica. Yo hablando y hablando y no me percaté que se había apagado de nuevo. Ya la cambié de lugar de la cámara, pero no me da. En fin, creo que ahorita voy a ver qué puedo hacer. Según yo ya debe de estar prendido y no. Ok, control de cámara. No me da acceso. Bueno, ahorita yo creo que se vuelve a ¿cómo se llama? A recuperar la imagen, pero mientras pues ahí les voy contando todo, ¿no? Esperemos verte pronto con la corbata dorada. Yo también, Rosita, esperemos que ya pronto, ¿verdad? Yo también quisiera, pero bueno, y en parte no quisiera, porque de verdad pues ya no podremos hablar más, ya no puedo yo enterar a mucha gente de muchas cosas, cuando la alianza me pida que ya me calle, que ya no pueda estar transmitiendo nada, porque si no estorba uno. En ese momento me pondré mi corbata dorada y les explicaré que pues no puedo hablar, ¿no? Qué caramba, sigue esto trabado. Pero bueno. Y bueno, por lo menos me escuchas. Gracias Susi Di Luca. Un abrazote, hace rato no te saludaba. Por lo menos me están escuchando. Bueno, yo aquí voy a seguir intentando poder conectar. Voy a conectar directamente esto. A ver si conectando ya directo a la computadora. Ya quité la extensión, a lo mejor tiene falso contacto la extensión que tenía de varios conectores de USB. A ver si con esto lo logro. Y bueno. Configurar video. No se me desesperen, aguántenme tantito, ¿no? Porque esto lleva, como lo logré hace ratito, no sé qué hice, pero bueno, se dio. Y ahorita ya no. Bueno, en fin, sigamos con sus comentarios, ahorita ya lo arreglo. Buenas noches también a ti, Anita Martínez. Te escuchamos, no te preocupes, cariñosos, bendiciones desde Chile. Ok, gracias, corazón, igualmente. También allá. Me preguntaban el otro día en Telegram. Dice, Alex, ¿cómo va Chile? Pues como no me especificaron qué ni nada, lo único que hice es decirle, pues mira, yo sé que Chile sigue donde está, no se ha movido, sigue en Sudamérica, y ahí está. Vale. Entonces, por favor, cuando hagan una pregunta, sean específicos, con qué carambas quieren saber del lugar donde están. Vale. Te escuchamos, gracias. Pues yo espero que se recupere pronto la señal. No sé qué carambas pasó aquí de ¿cómo se llama? La camarita. Y ya, en teoría ya debería estar activa, pero pues no me da acceso. No se esté fallando el programa de OBS. Pero bueno, en fin, pues por acá andamos. Ok, vamos con más preguntas. Por acá dice Rosy Ceja. Saludos, Alex, en México. ¿Hay tenedores de bonos? Muchísimos, Rosy. Hasta donde yo sé, hay bastantes. Y te lo digo porque hay en el grupo de Telegram, hay un grupo especial que se formó con tenedores de bonos y hay muchos. De los que yo conozco, hay gente que no conozco y seguramente también está en esto. Entonces, ahora, no importa tanto para que los humanitarios tenedores de bonos hagan obras buenas. Acuérdate que puede ser que alguien que vivió su niñez en México y lleva toda su vida viviendo en Argelia, por decir, y es un tenedor de bonos y recuerda sus raíces, puede venir a hacer proyectos acá. De que va a llegar la bendición a todo el mundo, va a llegar. ¿Vale? Entonces no se preocupen por ese lado, no importa que seas mexicano o no, los tenedores de bonos van a poder hacer beneficios en todo el mundo. ¿Qué hubo, Fara? ¿Cómo estás? Por aquí anda, saludos desde Guerrero, dice, abrazote, gran Guerrero, mi hermanito Faraj. Muchos dicen Farat, no, por favor escriban bien, allí en el Telegram le ponen Farat, no es con T, es con H al último, Faraj. Vale. Nombre de Faraj es de descendencia de allá de Medio Oriente. Vale. Te escuchamos, no te preocupes, cariños, bendiciones desde Chile. Igualmente, Jimé. Gracias, lo importante es que te escuchamos. Pues yo también quisiera ver qué carajos pasó. Pero bueno, lo importante es que aquí ando, ¿no? Ahí dejamos una imagen fija. No sé a qué hora se le vaya a recuperar esta cosa. Pero bueno, en fin, ya no me peleo. Mejor les presto atención. Si me pongo a pelear ahorita a ver qué carajos pasó, pues ni idea. Pero bueno, déjenme la última vez. Y bueno, si se compone, se compone. Otra pregunta por acá, vamos a ver. ¿Quién más tiene alguna otra dudita?
¿Sabes si en Argentina hay tenedores de bonos? Dice Angélica. Sí los hay, Angélica. Y en todo el mundo, les reitero, en todo el mundo hay, de verdad. Ajá. Dice Inversiones Los Garzas. Buenas tardes, Alex, con Fred desde Colombia. Te llamas Fred. ¿Qué tal, Fred? Acá en Colombia, si no tenemos centros de redención, sí o no tenemos centros de redención para los que tienen divisas. Sí y no. Sí y no, Fred. Es probable que ya haya, pero no están activos. Vale, y es probable que en todo el mundo. Al igual me enteré que las medbets ya están en muchas partes del mundo, pero no están activos. Hasta que no se dé el banderazo, se acabe con la mayoría de los oscuros, que son los que entorpecerían esto. Por ejemplo, me decir, bueno, ¿y por qué no empiezan las medbets? Porque imagínense la guerra que se le viene a una persona, a un tenedor de bonos que abre una medbet, le dan luz verde. Si la mafia, la medicina está como está, seguramente van a mandar matar a esa persona. ¿Por qué? Porque se les acabaría el negocito con el que han lucrado con la medicina durante muchos años. ¿Vale? Entonces no sería negocio hasta que no acaben con ese negocito y con sus dueños de ese negocio. No se va a poder hacer gran cosa hasta que no se vayan. O se les dé tarrarra o acaban en Guantánamo, que es lo más probable. Una de las dos. Vale, por aquí vamos a ver qué entre. Dice Gabriela Howe. En el momento menos pensado te veremos bien guapo de corbata dorada. Y hablando solo temas de espiritualidad. Y nos harás inmensamente feliz. Todos estamos llenos de júbilo. Gracias, mi Gaby. Yo también estaría bien contento. Pero bueno, aquí solamente va a ser También trato de, obviamente, por eso el tema. Estamos muy cerca de una meta ya por alcanzar en la humanidad. Pero también, pues vamos a cuestionar nuestras metas. ¿Cuáles son nuestras metas? Y esto tiene mucho que ver, ojo, va para tenedores de bonos. Una meta es ayuda al prójimo. Una buena ayuda para los demás. ¿Vale? Entonces, hay muchos proyectos de los que me he enterado, me han platicado, y hay muchos que quizá, sin desanimar a nadie, queden obsoletos. ¿Vale? Vamos a tomar en cuenta lo que dijo Sky Prince en uno de sus videos. Cuando fue ¿cómo se llama? Un chiraspelas para agarrar a varios oscuros. La alianza le dijo que dijera en sus videos que el 25 de diciembre se iba a lanzar un video en vivo donde iban a hacer transmitido directamente su tratamiento con las camas médicas. Eso fue para agarrar a muchos oscuros y lo lograron. Arrestaron a muchos fraudulentos que ya estaban haciendo negocito con las medbets. Por cierto, hay alguien por allí que llevaba el control de unas camas médicas, de un grupo en Telegram, en donde se estaban uniendo para ponerse de acuerdo en algunas circunstancias de medbets en México. No voy a decir nombres, pero estaba esta señora pidiendo dinero para dar un curso. En ese curso dice que fue gratuito, ella lo dio gratuito durante un poco más de un año, pero que ya tenía que cobrarlo. Y el donativo, entre comillas, eran $30. Y decía, literalmente, y que quede grabado aquí, que era obligatorio tomar ese cursito de metafísica y más cosillas, que si el que no lo tomara no tenía derecho a usar las medbets. Literal. ¿Vale? Esto, perdón, hermanos y hermanas, es un fraude, es un robo. Nadie tiene por qué cobrar nada. Absolutamente nada. En cuanto a las medbets, que son totalmente gratuitas. Entonces, yo aquí sigo peleando con la cámara, pero bueno. Entonces, quien esté en algún grupo de medbets en Telegram, si le han cobrado medio centavo por nada, sálganse, denuncien ese canal, ¿vale? Y denúncienlo, porque no es posible que estén haciendo esto. Yo estoy de acuerdo, de hecho Sky Prince tiene sus cursos de superación personal, de espiritualidad, creo que es más pegado a la espiritualidad el asunto. Pero el problema es que ella dice, esto es aparte, y no está condicionando a nadie, ni está diciendo que tienen que elevar. También hay por ahí una farsa que dicen que las medbets, si uno no está muy arriba, en una quinta dimensión vibracional, no va a tener acceso a las medbets. Eso es mentira, eso no es cierto. Vale. Sí habrá
alguien que esté muy pegado, vibrando bonito en quinta dimensión, va a ser más fácil y más sencilla su sanación. Mas no es un condicionante, ¿vale? Alguien que esté mal vibroso en 3D, que sea pues, un secuestrador, un ratero, pues entrar no creo que tenga mucha oportunidad de ir a las medbeds, o posiblemente sí para reformarlo, ¿vale? Cambiarle el chip, pero nada más, ¿vale? Ok, dice, vamos con un poquito los comentarios, dice, hola, ¿sabe cómo está el proceso de las personas que tienen bono en España? Igual que en todos lados, Mada Fontán, igualito que en todos lados, no hay respuesta más que la misma de siempre, vale, entonces, esperando, todos estamos esperando, vale, entonces, por ese lado, permítame tantito, ok. Por ese lado, entonces, pues todos estamos esperando. Y hasta que no llegue, pues no vamos a poder hacer gran cosa. Más que esperar. Vamos por a ver por acá. Dice María Rodríguez, ¿cuándo se prevén los cambios? Pues ya pronto, corazón. A mí que me choca estar dice esto, ¿no? Ya no me gusta, no doy fechas. ¿Sabían que dar una fecha? Canales donde les den fechas, de verdad, no crean más que el 10% de lo que le están diciendo. Por ahí un porcentaje de falla del 90% quien te esté dando una fecha. Vamos viendo los cambios, vamos observándolos. De hecho, todo está conectado. Les voy a leer algo que de astrología, que esto es del portal de Cobra. Una cuestión aquí de astrología que va muy ad hoc con lo que estamos viendo, sobre todo en estos cambios. Dice, Plutón entró en Acuario el 21 de enero. Permanecerá en Acuario hasta el 1 de septiembre y luego entrará en Capricornio durante 11 semanas. Posteriormente. 11 semanas, punto. Posteriormente, Plutón volverá a entrar en Acuario el 19 de noviembre y permanecerá en el signo durante 20 años. Cuando Plutón entró en Acuario el 21 de enero, comenzamos a experimentar un fuerte evento energético. Luego, en los próximos 8 meses, se espera que se realicen muchos movimientos hacia la divulgación y el primer contacto. Esto traerá nuevos despertares espirituales a la conciencia de la humanidad. ¿Cómo ven? Ya les había hablado, ¿no?, de qué significa. Cuestión de Plutón maneja cuestiones espirituales y de cambios a nivel mundial. Esas son excelentes noticias. Todo está reflejado. Créanlo o no, yo no creí mucho en astrología hasta que empecé a analizarla y a ver que sí, efectivamente, había cambios muy importantes e interesantes y que van ligados con los movimientos, efectivamente, tanto de personales de la Tierra y de a nivel político también, y geopolítico, más importante todavía geopolítica. Bueno, vamos con otra pregunta. Por acá dice Venancio Becerra Barrera. Saludos amigos desde Panamá. Y la 19, ¿qué? Ya 19 bancos están con sistema cuántico. Se cree que más, Venancio, más que nada están por lo menos con Basilea 3 y ya con su activado bien con su ISO 20022. Y quien no entró el 23 de enero, pues creo que ya no hay prórroga o va para afuera. O hay una pequeña prórroga nada más, muy pequeña de tiempo para que lo hagan. Y si no, van para afuera. Entonces, pues por ahí está la cosa. Ok, dice Giovanni Fernández. Sí, todos los bancos están en QFS. No, todavía no. Sí, o sea, ya entró, pero no está activo todavía. Ya nada más es el banderazo también para que porque si ya estuviera Giovanni, ya nos habrían llamado para ir a configurar las cuentas en QFS en los bancos. Vale. Dice Anita Cruz. Hola Alejandro, vivo en Suecia. ¿Qué tal las cosas por aquí? Arrestos, etcétera. No hay muchas noticias de Suecia, muchas gracias. Pues al igual, Anita, yo tampoco he tenido. De Suiza sí, de Zurich. Sé que por allá están liberando fondos a las ballenas. Perdón, pero nada más. Entonces, por ahí también corrieron un video en TikTok, si alguien lo vio, que dice que Washington está en. ¿Cómo se llama? Control militar. Ay, no, se me olvidó la palabra. Bueno, ahorita les digo, es bueno, que hay militares afuera yo vi que había, en el video se alcanza a ver el Capitolio, están militares afuera, creo que de la Casa Blanca,
En fin, y ayer por ahí, por una información que me llegó, decían que iba a iluminarse de color verde, con luz verde, la Casa Blanca. Cosa que al parecer no se dio, o no sé si la iluminaron un ratito, después alguien me pasó muy amablemente, gracias, una cámara que está monitoreando todo el tiempo en vivo, apuntando hacia la Casa Blanca. Y no, pues era una luz blanca normalita y todo, a lo mejor ya se había quitado el color verde. Se cree que esto es un anuncio. Si alguien tiene datos de Washington o vive allá en Washington y puede corroborar lo que vio bien el video, a ver si es cierto, porque sería una muy buena noticia. Lo que sí es que he notado que antes había una valla que rodeaba la Casa Blanca, como si estuvieran en remodelación, desde que entró el usurpador, ¿vale? Pero al parecer ya no está esa valla. Eso suena intrigantemente interesante. Que se movió porque la quitaron, ¿no? Ley marcial, gracias Juan Manuel, exactamente. Están aún ley marcial. Se llama ley marcial, ahí en Washington, supuestamente. Aseguran, creo que más bien eso asegurar algo muy fuerte. Por eso le estoy preguntando si alguien vive en Washington o sabe de este asunto. Saludos Alex, desde CR. ¿Será Corea? CR. ¿Qué es cierto que Colombia ya empezaron los pagos? Creo que no, mi hermano. Se están preparando papeles. Por ahí ya creo que unos papeles importantes con algunas, creo que fue con embajadas, en donde dando aviso de algunas notas importantes. Embajada de Zimbabue, embajada de China, embajada de varias, en donde están formalizando papeles. Fue lo que me enteré. Y si ya pagaron en Colombia serían las grandes ballenas. Todavía no al grupo T4B. Solamente hasta creo que T2. T3, perdón, T2. T1 ya está. T2 también. Creo que T3. Todavía para T4B no. Y vamos a suponer una cosa que también quería comentarles. Si ya se dio estos pagos, no vamos a enterarnos. Porque obviamente están firmados ya sus NDAs o acuerdos de no divulgación. No habría modo de que nos dijeran si sí, si no. ¿Vale? Entonces, pues nada más estaríamos especulando. Yo lo único que sí les puedo decir por mi parte, cuando ya me manden callar, es que voy a usar una corbata color dorado. Ahora que se arregle la chinche cámara, a ver qué carambas pasó. Porque si no, voy a tener que sacar una foto, ponerla en el video nada más, que saliendo yo con mi corbata dorada para que me escuchen. No, tengo que revisar esto. Ayer estuve de mucama, estoy haciendo aspirando aquí el estudio. Y yo creo que moví algún cable, algo pasó porque todo empezó bien y ahorita ya no. Pero bueno, ya veremos qué pasa. A ver, otro intento más con la camarita. A ver si agarra, pero no, creo que no. Si no, no importa, pues acá ya creo que ya nos acomodamos, ¿no? Yo aquí con mi cara de ya estoy hablando. Pero bueno, ni modo, pues ya, si no, ahí tápenme la cara, pónganse en el celular o en donde estén viendo, tápenme la cara y nada más escuchen. Vale. ¿Por qué no te ves en vivo? Pues porque nada más me estás oyendo, Milena, es lo que le estoy explicando. Que se me desconfiguró la cámara, no sé qué carajos pasó, se me desconectó. Un saludo desde Colombia, dice Paola, gracias por tu canal. Una pregunta, ¿las plantas sagradas nos limpian de la agüita que nos pusieron? Paola, sí, déjame te cuento que sí me ha tocado ver, y en el proceso de ceremonia me ha dicho la abuela, dice, mira, cuando han llegado a vomitar, les digo que en ceremonia a veces uno vomita, a veces no. Pero cuando han estado vomitando es porque me he enterado que les pusieron la aplicación en el brazo y me ha dicho la abuela, mira, está sacando las toxinas. Sí sirve, Paola. Y yo creo que es uno de los mejores remedios para recuperar la salud y sacar las toxinas que fueron impuestas a Wiwi. ¿Vale? ¿Cómo ves? Y sí, altamente recomendada. Por cierto, familia, ya vamos, ya nada más que unos cuantos lugares, poquitos lugares para que se cierre el cupo para la ceremonia de Abuelita Sagrada. El 3 de febrero es nuestra ceremonia de inicio de año. Y vamos a entrar con esa ceremonia con unas energías bien bonitas. Por la cuestión de los astros, como están moviéndose, y más que está en Plutón en Acuario.
todas las cuestiones emocionales se están moviendo. Y ir a ceremonia con la abuelita sagrada es una maravilla. Se potencializan mucho. Ojo, ¿qué va a potencializar Plutón en Acuario? La gente que está malvibrosa va a malvibrar peor todavía. Puede ser que se quieran sentir que se vuelven locos, depresiones fuertes, suicidios. Puede haber un montón de cosas bien gruesas, bien fuertes para quien está mal vibrando. Pero para quien está tratando, haciendo un trabajo interior, vibrando lo más bonito posible, se va a potencializar mucho más y va a haber un despertar mucho más hermoso en esa persona. Entonces todo lo que se haga, no solamente con la abuelita sagrada, con las buenas intenciones para mejorar tu calidad de espíritu como ser humano, es altamente recomendable porque van a entrar cosas preciosas para quien así lo haga. Vale, vámonos por acá. Otra pregunta. Super anhelo participar en la ceremonia de la abuelita sagrada, dice Milena. Pues corazón, pues vente para México. Si no vives en México, si estás en México, ¿qué esperas? Mándame mensaje, por favor, contáctenme por Telegram, por donde puedan. Y yo con todo gusto les explico el proceso, porque no todo el mundo puede ir a ceremonia. Hay gente que toma algunos medicamentos, tiene algunas enfermedades que se contraponen con la abuelita. Entonces, yo haciéndoles unas preguntas en este test, ya me doy cuenta si sí pueden tomarlo o no. Vale. Por cierto, yo no doy viajecitos. No acepto a nadie que vaya con una intención nada más por ver qué se siente. Es una terapia fuerte, muy fuerte, pero muy sanadora. Te cambia la vida. Para quien tiene ganas de cambiar, le cambia la vida, me consta. Vale. Ok. Estoy en Acacias, Meta, Colombia. Ok, dice Milena. Pues vente para acá, Milena. También, si quieren ir, yo ya les recomendé a alguien en Telegram, un maestrazo, amigo y maestro de yajecero, allá en Colombia, se llama Yaje. Allá ya les dije el nombre, a ver si no me frega por aquí YouTube, pero bueno, espero que no. Es lo mismo, nada más que se llama de otro modo. Y hace unos trabajos bien bonitos con todo el corazón. Saludos a mi gran maestro, Andrés Córdoba. De verdad, por allá, les puedo dar el dato de él. Ya se los pasé una vez por allí. Y pues con todo gusto, por quien esté en Colombia. Ahora, no me acuerdo ahorita el nombre, pero algo de Palo. Algo de Palo, por allá vive él en Colombia. Creo que está cerca, más o menos cerca de Quito, Ecuador, y está cerca de Brasil, creo, por allá, en la Amazonía. Ok, dice por acá Rosa Ciesa, mi estimado Alex, lo que está pasando en Washington es la ley marcial. Eso es lo que se comenta en otros grupos de Telegram. Sí, Rosita, muy cierto, gracias. Nada más que quisiera que alguien me lo pudiera corroborar. Yo estaría encantado de verdad que alguien me apoyara ahorita, pudiera decir, mira Alex, sí, efectivamente, yo vivo en Washington, o ya me enteré de esto, porque sí nos hemos enterado, pero me encantaría saber a alguien que vive allá, que nos dijera, sí, yo lo veo, lo estoy viendo, y de hecho sí, ayer estuvo la Casa Blanca pintada de verde con luz verde, y eso es una señal extraordinaria. Por eso quise grabarles con el título el en vivo de hoy. Estamos muy cerca de nuestras metas. Nuestras metas personales, ¿cómo van? ¿Tienes la meta de estar ayudando a los demás? Excelente, eres humanitario. Tengas bonos o no importa. Tengas billetes que hay que intercambiar, no importa. Aquí lo bonito es que eres un buen ser humano, que es a donde nos vamos a dirigir todos. Vale. Y estas metas que están lográndose cada vez más y más en este planeta escuela, nos están dando la convicción de que vamos por el camino correcto, de que se van siendo ciertas todas las que vamos encontrando en las informaciones. ¿Vale? Dice Samdeo, que es Sheilita. Hoy es Radio Escucha. Sí, ¿verdad? Bienvenidos al podcast de Alex, de Conciencia en Amor Sagrado. Sí, caray, de haber sabido, pues mejor ni pongo cámara, nada más les pongo un podcast, hay una imagen bonita y ya estuvo, ¿no? Gracias por su paciencia, familia linda. Y bueno, pues yo ya intenté por todos los medios encender la cámara y no se pudo. Pero bueno, gracias por estar. Paola Velázquez Arango dice, Vélez Arango. Hola Alex, un saludo desde Colombia, gracias por tu canal. Una pregunta, las plantas... perdón, sí, esa ya la contesté. Gracias. Por acá, vamos a ver. Sandra Parra dice, Alejandro, al entrar el sistema de transmisión, ¿qué pasará con los... Es que no puedo decirlo, también ya me lo censuran. ¿Qué pasará con los habitantes de la calle? Y al entrar esa transmisión,
La RB, ¿qué pasará con los niños que nacen después de estos eventos? Mira, Sandrita, pues van a ser, hay muchos proyectos que yo he escuchado, me han hecho llegar tenedores de bonos en donde prácticamente están viendo primeramente por los ancianitos, la gente que vive en las calles y con los niños. ¿Mm? Entonces, no entiendo muy bien tu pregunta, lo que dices, ¿qué pasará con los niños que nacen después de estos eventos? Pues nada, les espera un mar de maravillas. De hecho, ya están naciendo niños con otro chip. Hemos escuchado de niños que ya tienen activados más hebras de su ADN. No solamente 2 como tenemos muchos. Se están activando 4, 6. Y déjenme decirles algo. La abuelita sagrada, las plantas sagradas, ayudan mucho a desenterrar esas hebras de ADN, de activar más hebras de ADN. Supuestamente el ser humano tenía 12. Nos bloquearon 10. Vale. Que si tuviéramos activadas esas 12 hebras, podríamos hasta levitar. No tendríamos necesidad de tecnología. Todo lo haríamos con nuestra mente, nuestra intención. Así de sencillo. Por eso nos bloquearon. Bueno, también por algo es un planeta escuela, ¿no? Quizá era importante venir a un planeta de tercera dimensión para poder aprender de la oscuridad, para llegar más arriba hacia la luz. Vamos a cuestionar esto, que a lo mejor no todo está mal, que era importante y necesario atravesar por esto, pero no más. Se cree que la fuente se dio cuenta que a quien tenía la orden de meternos en la oscuridad se le pasó un poquito la mano y nos esclavizaron por muchísimo más tiempo del necesario. Y bueno, pues en base a eso, pues dijo, ya no, hasta aquí. Y todos los que hicieron de las suyas, pues están siendo reseteados, vamos a llamarle de ese modo, ¿no? Porque la palabra ejecutado no me gusta, pero creo que van a ser reseteados. Entonces, pues esperan grandes cosas ahora que esto entre. ¿O no? Permiso, voy a tomar mi agüita. Dice Anavic Gómez, esperando la bendición de Gesara con fe. Muchos estamos, y lo dijiste bien, muy bien. Si no es en Estados Unidos se llama Gesara. Si es en Estados Unidos se llama Nesara. Dice, muchos estamos ahorcados con deudas bancarias. ¿Los bancos aprovecharán para embargarnos antes de que salga este dinero? Es mejor negociar con ellos. Mira, Anita, como les he dicho, al igual que las medbeds me han estado haciendo lo mismo. Ale, yo tengo un familiar que está muy enfermo, ojalá ya lleguen las medbeds. Yo me voy a esperar para llevarlo. No se esperen, que se sanen con lo que hay ahorita. Y Anavic renegocia la deuda. Yo les sugiero a todo el mundo que no se esperen a que llegue esto. Ya no voy a pagar nada y me hago guaje, ya no pago el coche, ya no pago la casa, ya no pago mi crédito que tengo. No, porque sí los pueden embargar. Mientras no lleguen los cambios, que pronto llegarán, esperemos ya, sí, efectivamente, sigan su vida como va hasta ahorita. Poco a poco nos iremos dando cuenta de todas estas hermosas maravillas. Ok. Dice Gabriela Howe, limpieza en Washington DC. DC, es que es pregunta. Los militares se están haciendo cargo en el Capitolio. Ay, Gaby, ¿esa afirmación tú vives ahí en Washington o lo leíste igual que yo? Si es así, de todos modos, gracias. Ok, Cecilia Jaramillo. Alex, hermano Alex, mi pregunta es más puntual con la ceremonia de la abuelita sagrada. ¿A una persona con problemas de drogas le quita el vicio? Sí, Ceci. Sí, siempre y cuando la persona quiera cambiar. Si ya está hasta el copete y realmente tiene una decisión firme de querer dejar el vicio, en bien poquitas ceremonias puede curarse ese vicio. De verdad, tengo muchos casos, incluyendo su servidor. Yo tomaba mucho. Antes de mi primera ceremonia, yo al entrar re bonito, ya les he platicado, pero les voy a decir esto. Yo cada fin de semana con un primo y yo nos tomábamos una botella de 3/4 del litro o 1 litro, no importa. Nos sacábamos la botella y nos íbamos a dormir y acá aquí en su casa. Y entre semana yo sacaba mi botellita, pues lunes, martes, me servía 1, 2. De repente llega el miércoles, pues es media semana, pues me voy a tomar unas 3, 4. Y llega el fin de semana y otra botella. El chiste es para no hacerse la larga ni cansada. Yo creo que nos echábamos 6 botellas al mes en la torre. Y gracias a Dios, cuando fui la primera vez a ceremonia, se me dejó poco a poco de antojar.
algo se sanó dentro de mí y me hizo indagar, investigar, y me di cuenta que el alcohol, así como muchos vicios, incluso de comer y todo lo que tenga uno de vicio, no importa que sea una droga, es lo que está haciendo uno es tapar un dolor que está ahí en el corazón sin trabajar, ocultar algo, desinhibir, olvidarnos del dolor que hay adentro, el rencor, de las cosas que no están curadas. Y cuando poco a poco iba a más ceremonias, ya no me gustó tanto el sabor de poner, no el sabor me sigue gustando. La cuestión es que ya no me encanta ponerme ebrio. Ya no. ¿Vale? Digo, es bien sabroso, sinceramente yo aquí me encanta el mezcalito, me encanta el tequila, me gusta mucho, mi favorito por el momento es el ron con coca. ¿Vale? Me encanta, le pongo limoncito y sal y sabe buenísimo, una cuba, le llaman. El brandy me gusta todo, el rompope. Pero ¿saben qué? Con cierta moderación, ya no me encanta como ponerme ebrio. Me relaja rico, ya estoy a gusto, me mareé a gusto, qué bonito, me siento bien relajado con eso. ¿Quieres otra? ¿Te sirvo otra? No, gracias, mira, ya estoy bien. Mejor un cafecito, vamos a cenar, y este rato, si se me antoja, se me baja, me tomo otra. Y como acá está duro el alcoholímetro, si no estoy en la casa, pues imagínense, ¿no? No me gusta que me anden agarrando en la calle con el alcoholímetro y me metan al bote. Pero bueno, sí cura concretamente ese sí. Cecilia Jaramillo sí cura siempre y cuando la persona quiera quitarse ese vicio. El chiste, como a mí, se me quitó sin incluso proponérmelo. Yo no pensaba dejar de tomar, simplemente ya no me gustó ponerme ebrio. Dice Sandra Parra, jaja, Fara y el mezcal. Es que quien no lo conoce es de verdad, es algo bien sabroso, es más rico que el tequila. A mí me gusta más, es más puro, no es tan procesado y es más sabroso. ¿A poco no, Fara? Dice, hermanito, sí, el agua destruye puentes y carreteras, ¿qué no hará con nuestros pobres intestinos? Mejor hay que tomar mezcal, sí. Mira, Fara, yo también sé que este refresco de coca, este refresco de cola, a que me refiero, no voy a hacer anuncio, es tan mala el refresco de cola, que hay que degradarlo y curarlo con alcohol. Yo por eso le pongo ron. De verdad, así ya mato todas las toxinas que tiene ese refresco de cola. Por eso le pongo ron. Vale. Bueno, la meta aquí, como familia intergaláctica, familia que somos, la meta, creo que lo hermoso que hemos encontrado es que nos digamos hermanos. Mira, por decir, Fara sabe perfectamente por qué me dicen, André y yo nos decimos hermanitos. Yo les digo hermanos, hermanas. Y no porque seamos hijos de Dios. Muchas me han criticado y dicho, oye, ¿qué religión tienes? ¿Por qué hermanos? Digo, no. Somos hermanos de la madre tierra. Todos nacimos aquí, por lo cual somos hermanos, hijos del sol. Hijos de Dios si quieres, pero sin ninguna religión. Yo no practico ninguna. Respeto la fe de cada religión, de cada persona. Mas no tengo por qué respetar las cochinadas y porquerías que se hacen en todas las religiones, los engaños. La fe es muy otra cosa, ojo. Yo respeto mucho a quien tiene una fe, de verdad, un amor enorme a Dios. Para mí es súper respetable eso. Pero de ahí a creerme los cuentos de los pastores, los rabinos, los imanes, los gurús, no. Los sacerdotes, menos. Entonces por eso no respeto este tipo de... Su religión no la voy a respetar jamás. Y siempre voy a hacer el intento porque abran los ojotes y se den cuenta de dónde están metidos. Dios se lleva en el corazón. Se lleva en el alma. Esa es una buena meta. Métete a Dios en el corazón, al gran espíritu, a la fuente infinita de amor. Llámale como quieras. De verdad. Ah, sí, dice Víctor Ahumada, es bebida espirituosa el mezcal, sí, es de reyes. Al igual acá dicen que era bebida de dioses el pulque. Híjole, cómo es pesado, pero qué rico sabe el pulquito, también acá de mi tierra. También me encanta el pulque, que tengo oportunidad me compro pulque. Y también, ojo, porque es pesado. Nada más te quita hasta el hambre. Tiene tantas proteínas y tantas virtudes el pulque que hasta te quita el hambre. En serio. Por eso cuando llega uno a una pulquería, no me ando metido en pulquerías, pero me gusta comprar pulque, me voy para llevar. Pero, híjole, dan una botana tan sabrosa, chicharroncito, rico, tienen ahí una botana porque no te da hambre, te quita el hambre el pulque. Pero bueno, luego hacemos un especial de planta. También está considerada una planta sagrada, Cura muchas cosas el pulquito, y al igual que mezcal. Ojo, tengo un amigo chamán,
don Lauro, si me estás oyendo, Lauro, un abrazote, mi hermano. Él vive ya en Chiapas. Quien haya conocido a don Lauro sabe que estoy hablando. A veces él trabaja con mezcal. De hecho, no sé si ustedes saben, el contenido psicoactivo que contiene el jicuri, o mejor conocido como el peyotito, el peyote, se le llama mezcalina. No es lo mismo ponerte briago con mezcal que con cualquier otro alcohol. Es algo muy diferente. Si ese mezcal tiene, el buen mezcal aquí en México es de 45 grados para arriba, 45 o 50 grados. Y es sanador, siempre y cuando no sea de marca, tiene que ser artesanal. De verdad, yo se los juro que una vez me quité una gastritis en 3 patadas, con mezcal de 45 grados. Y él dice, don Lauro, que sana muchas cosas, y no lo dudo. Vale, pero bueno, por acá una pregunta, Sandra Parra dice, Alejandro, las personas que no tengan televisión ni radio, cuando entre el EBS, el sistema de transmisión ¿cómo se darán cuenta de lo que está pasando en el mundo? Sandrita, te digo algo, si no tienes radio ni televisión, no te importa que entre el sistema, Estamos hablando de alguien que vive en el Amazonas muy, muy adentro, en una tribu, y le vale madre, créeme, perdón, que le vale un cacahuate enterarse si esto cambia o no. Ellos van a seguir felices de la vida, haciendo su vida como la han llevado durante miles de años. Ya se enterarán. Alguien les va a llegar con el chisme de todos modos. ¿Vale? Digo, para eso somos los seres humanos, tampoco no nos gusta el chisme. Un abrazote también fraternal a Juan Carlos hasta Medellín, Colombia. Ok, estoy tomando pulque, solo 2 vasitos. Ah, muy bien, C, la letra C, está tomando solo 2 vasitos de pulque, qué rico, provecho. Yo a estas alturas, a esta hora, yo ya no tomaría pulque porque se me espanta el hambre. De ahí hasta la cena más bien. Elena Margarita Sánchez Fagoso dice, saludos desde Colombia, ¿cuándo vienes? Lo importante es tener un ser divino, creador, llámale como él llame, exactamente. Yo espero pronto, Elenita, Ena Margarita, perdón. Yo me encantaría de verdad conocer, uno de mis grandes sueños es conocer todo Sudamérica, desde Centroamérica hasta Sudamérica. Me encantaría, de verdad, se los digo de corazón, algún día voy a andar por allá. No les digo cuándo, no doy fechas, acuérdense que dar fechas no está bien. Ya cuando se abra todo, primeramente Dios, llega la bendición de Gesara, Nesara, primeramente Dios, ahí ya tendré para ir. Y bueno, y muy cierto, Margarita, llámale como le llames, lo importante es tener una creencia en la que tú digas, gracias, Padre, Madre, gracias, Gran Espíritu, gracias, Fuente Infinita de Amor, con todo el corazón, gracias, ¿vale? Y sentir que ese amor está en ti, porque así es. Somos parte de él. Somos Dios también. Me van a excomulgar muchas religiones a quien diga que es Dios uno mismo. Están tan acostumbrados a decirles, a ver a Dios tan lejos, allá en lo alto, en el cielo, tan lejano. Y es plan con maña, para que tú te sientas lejos de Dios sin saber que tú eres Dios. De verdad, somos Dios. Dice Evadio Vergara, Alejandro, yo pasé por una enfermedad, nunca me quise poner la aplicación en el brazo, pero me la pusieron, pero me colocaron 45 bolsas de sangre, no manches, de sangre de sangre en 3 meses. La sangre que está en mi cuerpo debo purificarle. ¿Cómo lo hago? Con la intención, mi hermanito, simplemente háblale a tu mente, háblale a tu cuerpo y dile, la sangre que está corriendo ahora ya es mía. Con energía decreto que esto es hermoso para mí y lo bendigo. Mente, mi cerebro, mi mente, yo tengo el control y el poder. Te ordeno que purifiques y saques toda toxina que no hay en mí y todo lo que no está en mí. No lo quiero, no lo deseo, no es bueno. Hay una autohipnosis, mi hermano, que te puede ayudar mucho aquí en el canal. Búscale en las en las listas, en las playlists, en donde dice autohipnosis. Hasta abajo casi está una que se llama La Isla de Sanación. Esa es muy buena, se las recomiendo mucho. Ayuda a trabajar cosas emocionales, energéticas y físicas, mentales también. Y de verdad, con ese decreto simplemente, ¿quieres algo más? La bolita sagrada, de verdad, no hay nada que te purifique, cambie tu pH, cambie muchas cosas físicas, emocionales y energéticas, como la abuela. Pero si no, con la intención, para empezar,
ahí estaría bien. Vale. Ok, Fabi también tiene ya, familia, el taller de las 13 lunas, ya tiene fecha del primer taller del año. De verdad es un taller hermoso, fuerte, fuerte, porque te hace reconocer todas tus tarugadas. Uno cree que luego está muy bien y de repente cuando entras al taller te das cuenta, son son 13, son 14, en realidad se aumentó porque una es doble, una no termina en una sola sesión, son 14 sesiones. Cada 15 días. Este taller te ayuda a reencontrarte fuerte contigo mismo, reconocer lo que no has podido reconocer, está muy metido dentro en tu subconsciente. Así como la hipnosis, también el taller de Fabi puede ayudar a ser consciente de lo que no es consciente. Quien quiera, y le puedo facilitar el contacto de Fabi. Fabi es mi esposa, la que imparte este taller. Es vía Zoom, cualquier parte del mundo puede tomarla, ¿vale? Ya inicia el 25, creo que sí, el 25 de febrero. Entonces, ay, perdón, tengo dudas si es el 25 o déjenme checarlo, o es el 15. Mejor lo veo, no les vaya a decir tarugadas. Déjenme ver. Aquí debe de andar, no me tardo mucho, espérenme tantito, ténganme paciencia. Ok, sí, aquí está. Inicia, perdón, si le estaba diciendo mal, el 15 de febrero a las 7:30 p.m. De horario de Ciudad de México. Es cupo limitado, familia. Ya van algunos suscritos, inscritos aquí en el taller, y quien quiere más información le puedo dar el teléfono, el contacto de Fabi. Dice Raúl García: hola hermano, ¿dónde puedo averiguar si Uruguay está en Gesara? No puedo encontrar el otro signo de interrogación que va al principio. No te preocupes, yo entendí, mi hermano. Con que pongan uno es suficiente, yo entiendo que es pregunta. En ningún lado puedes averiguarlo todavía, Raúl. Se avisará. No sé si va a ser por medios masivos cuando ya los tomen, o seguramente te puedo garantizar algo. Te vas a enterar cuando entre. Vale. Va a ser muy evidente cuando entre Gesara Nesara. Ok, ¿qué sabes de los formularios C y S? Ni idea. Ni idea, Christopher, no sé de qué me estás hablando. Sé que pues, si son algo de redención o son los... No tengo idea, pero bueno. Ya casi me voy, familia. Axacatl, el jaguar negro, dice: así es, hermano Alex, muchos piensan y les han hecho creer que la religión es Dios. Y si hablas de las corrupciones de la religión, se molestan porque dicen que estás hablando mal de Dios. No, ¿yo cómo voy a hablar mal de Dios? Sería hablar mal de mí mismo. Es estúpido. No. Yo no hablo mal, ni de las religiones. Yo intento que abran los ojos ante tanta porquería que les meten en la cabeza. Respeto su fe y respeto su amor a Dios. Eso sí, totalmente respetable. Pero no tu religión. Cuando abras los ojos te darás cuenta de lo que hablo. Ahorita me puedes mentar la madre, te puedes desuscribir, puedes hacer lo que quieras. Está bien, no importa, pero algún día vas a decir: chin, creo que no abrí los ojos. Y no es porque yo tenga la verdad ni la razón. No. Porque ya lo he comprobado, carne propia. Yo fui católico, y muy católico, durante muchas décadas de mi vida, hasta que abrí los ojos y me cayó el 20 y dije: qué pendejo estoy haciendo aquí. Ahí nos vemos, sáquense a la Chihuahua un baile. Gracias, Rebeca. Saludos, mi querido Alex. Dice: beso de tu paisana que vive en Santa Cruz, Bolivia. Vente para acá, Rebe. No es cierto, si estás bien allá, quédate allá, está bien. Bendiciones. Dice Sofía Mesías: Alex, buenas noches desde Barcelona. Cuando todo esto se dé, tú seguirás haciendo ceremonias con la abuelita. Me gustaría viajar para tomarla. Sí, Sofía, te voy a contar algo. El compromiso que uno toma cuando empiezas a compartir una planta sagrada, mientras haya, es de por vida. Es un compromiso muy fuerte, que va ligado incluso de otras vidas, hermanita. Ya algunos en ceremonia me han visto en otra vida trabajando con lo mismo, y han sido poquitos que lo han podido ver y me lo han contado. Alex, yo te vi en otra vida trabajando igual. Sí, creo que llevo varias. Y y no es por presumir ni por dármelas de muy acá. No, simplemente es un compromiso enorme que mientras haya, vamos a suponer que yo tengo la bendición de Gesara Nesara y no tengo necesidad de trabajar más con la abuelita. Por servicio lo voy a seguir haciendo. Tengo que seguir haciéndolo. Entonces, mientras tenga fuerzas, lo voy a seguir haciendo. Y mientras haya abuelita, se cree que se va a extinguir en un tiempo no muy lejano. Es una profecía. Les voy a contar acerca de esta profecía que dice que
no es de este mundo, se vino a sembrar en esta tierra. Y así como muchas plantas sagradas, no solamente la abuelita sagrada, como muchas plantas, se sembró en esta tierra para el despertar, precisamente para lograr y llegar a este punto, en esta era de la humanidad, que tanto se requiere ese despertar. Por eso les hago tanto hincapié, vayan a ceremonia, no saben cómo van a despertar con una sola ceremonia. Es bien hermoso, de verdad, darte cuenta de todos los errores por el no amor que nos tenemos, el no amor que tenemos a los demás. Eso lo logra con la abuelita sagrada y muchas plantitas sagradas también. Ahora, se sembró aquí en este planeta para ese despertar, pero también iba a ser por un tiempo. Cuando llegue ese tiempo, me imagino que es que ya se extinga de tanto uso y mal uso que se está haciendo. También me da coraje la gente que lo usan para mal. Entonces, cuando ya no haya, se cree que viene el gran despertar. Ya no se van a necesitar plantas sagradas, pero mientras las haya, no está extinta y tenga vida y salud, yo voy a seguir todavía, con todo el corazón. Cada ceremonia es con todo el corazón. Así me lo enseñó la abuelita, que si no lo hago con amor, no funciona el trabajo. Dice Luis Fejer, ¿qué planta es? Es la abuelita sagrada. No lo puedo decir por aquí el nombre, mi hermanito, porque hay ciertas restricciones con el estúpido, ¿cómo se llama? Algoritmo oscurantil que tiene YouTube. Entonces no lo puedo decir por aquí. Si quieres enterarte, métete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. Ojo, nuevamente, ya me despido, familia, pero antes quiero decirles que nadie fue corrido, nadie lo sacaron del canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. Hubo una reestructuración de seguridad para poder volver a entrar al canal. Simplemente genera en tu Telegram un nombre de usuario, dice username, en los ajustes de tu Telegram. En la parte superior izquierda están los botones donde puedes desplegar el menú, ajustes o configuración. Ahí te vas, generas tu username, ya que lo generaste, le das a aceptar, ve a la liga del canal de este video o de cualquier otro video que te encuentres, de aquí de Conciencia en Amor Sagrado, te metes al canal, de preferencia a los últimos videos, y le das entrar. Se cree que así ya puedes entrar. Si no lo logran, por favor, mándenme un correo, también está mi correo aquí, o por medio de mis redes sociales, que Facebook, todavía tengo Facebook. Espero que ya sea igual que X al ratito, ya lo tomen, y si no lo voy a mandar al carajo. Pero bueno, el punto es de que así ya pueden. Si no, por ahí escriben, oye Alex, yo ya lo intenté como dijiste en el video, pero no he podido entrar. Ya les digo cómo se puede hacer, ¿vale? Entonces, por seguridad, esto aumentó muchísimo la seguridad del canal. Si quien esté en el grupo o en el canal de Conciencia en Amor Sagrado, siéntase bien seguro, gracias a Linda, que se dedicó a hacer todos los bots y toda la seguridad para esto. Yo creo que los canales más seguros que hay en Telegram. Vale. Paciencia y más paciencia en estos pocos días que nos falta ese Giovanni, sí es cierto. Ya me voy, familia. Entonces, ya todo lo que no pude contestar es, pues nos vemos por Telegram. Vale. Yo espero ya tener mi cámara arreglada para la siguiente en vivo. Gracias, familia. Con todo el corazón me despido, deseándoles mucha luz. De verdad, despierten. Ahí están las plantitas sagradas. 3 de febrero nos vemos. Quien sienta toda la intención para ir a trabajar. Ojo, familia, no se detengan por el dinero. No es barata la ceremonia de abuelita sagrada, pero quien tenga toda la intención de ir y sanar, lo podemos platicar con todo gusto. Vale, de verdad. Es mi trabajo, ahí me dedico a eso, pero lo podemos platicar. Vale. Bendiciones a todos los que nos amo, familia linda del corazón. Nos vemos pronto. ¡Ajo!